con el servicio de hoy. Damos gloria a Dios y gracias al Creador por todos aquellos que se van a unir con nosotros en el estudio de la palabra del día de hoy. Amén. Amén. El día de hoy tenemos una palabra, como todas las semanas, una palabra importante y vamos a estudiar una época histórica muy característica del pueblo judío. Hace algunas semanas veíamos precisamente el profeta Jeremías y veíamos cómo precisamente en esta etapa que se conoce como la cautividad en Babilonia, o lo que es lo mismo la diáspora, así se le conoce, hubo un despertar profético sumamente poderoso y vemos que 9 de los 12 profetas menores se levantan en esta época, amén. Amén. Y es increíble ver esta etapa precisamente del cumplimiento de la palabra del Señor, ver cómo el Señor a través de los distintos profetas había anunciado. ¿Qué había anunciado? Que venía precisamente un juicio grande al reino del sur, al reino de Judá, y que un pueblo se iba a levantar contra ellos y los iba a llevar cautivos. Pero el Señor también declara que esa cautividad, que esa opresión va a tener un fin. Y es increíble ver cómo la palabra del Señor tiene cumplimiento en el tiempo exacto cuando Él nos lo declara. Amén. Amén. Para ver esto, vamos a ver Jeremías 25, del 8 al 13. Se los voy a leer. Y dice lo siguiente: por lo tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, ¿cuántos años, iglesia? 70. Castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y traerá sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Es increíble ver cómo el Señor aquí nos declara exactamente cuál es el tiempo que va a pasar. Nos dice que va a pasar 70 años, y después de 70 años, así como vino un juicio al reino del sur, va a venir un juicio también al mismo Babilonia, y esto va a pasar precisamente cuando se levanten los persas. Los persas se van a levantar y prácticamente cumpliéndose los 70 años, en un solo día cae el imperio de Asiria. El imperio de Asiria cae en una noche. Nosotros podemos tener este recuento de cómo se ven las cosas desde el templo, desde el templo y desde el palacio en Babilonia. ¿A través de quién? A través del recuento de Daniel. Daniel, él estaba presente directamente en el palacio de Babilonia cuando llega el ejército persa. Recordarán, y espero que conozcan y hayan leído, la parte de la escritura que nos retrata y que nos relata acerca de la mano en la pared. ¿Recuerdan esa mano misteriosa que aparece? Sí. Mene, Mene, Tekel Pérez, Sí, que le dice tu reino ha sido pesado, sí, y se terminará el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente después de eso viene el ejército persa y termina con el ejército de Babilonia, con el imperio de Babilonia. Sí. Y a partir de ese momento, así de increíble que es, como puede pasar que un imperio tan poderoso caiga rapidísimo, la escritura nos declara que precisamente el Señor va a despertar el espíritu de Persia. Amén. Amén. El día de hoy vamos a estudiar uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar un capítulo, y ese libro es el libro de Ageo. Ageo es de los últimos profetas menores que hay en la palabra, y vamos a leerlo antes de seguir analizando el contexto. Amén. Amén. La palabra del Señor en el libro de Ageo dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes,
vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Esa es la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Y justamente necesitamos un pasito antes de lo que estábamos hablando. Viene el exilio en Babilonia, los persas toman el control de la situación, se convierte Judá, el reino del sur, ya en una provincia, en un estado, dependiendo precisamente de Persia, y es justamente como comienza el libro de Esdras. El libro de Esdras, en su capítulo 1, nos va a declarar cómo precisamente se da esta situación de cómo los persas empiezan a permitir la liberación del pueblo de Israel. Empieza Esdras, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. ¿Cuál era la profecía en boca de Jeremías? La que leímos, que en 70 años justamente el pueblo de Israel iba a ser liberado. Entonces nos dice, justamente para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Es increíble cómo el pueblo de Israel, después de estar precisamente en opresión, dependiendo de Asiria, de un día para otro, tiene el favor del Señor. Y aquí nos declara la palabra, que el Señor Dios despierta el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo creen que pase esta situación? ¿Cómo despertará el Señor Dios el espíritu de Ciro? No lo sabemos exactamente. Los estudiosos, los que saben de esto, precisamente creen que hay un agente del Eterno, del Dios Todopoderoso, que ayuda a esta misión. ¿Y quién creen que sea? ¿Quién? Dilo. ¿Quién era? Daniel, gloria a Dios. Daniel estaba presente en el templo, precisamente cuando cae el imperio. ¿Y qué es lo que pasa con Ciro? Que Daniel, lo que asumen muchos hermanos, muchos teólogos,
es que Daniel era un estudioso, sabemos que era un estudioso, que era un apasionado de la palabra del Señor. Y cuando llega Ciro y cuando llega su ejército, Daniel se encarga de mostrarle el libro, ¿cuál? El libro de Isaías, Isaías 44, en sus capítulos, en su versículo 28 al 45, precisamente nos habla por santo y seña de que va a haber un rey llamado Sirio, que a él se le va a dar potestad de todas las naciones, que él va a dominar absolutamente todo, porque es justamente por parte del Señor. ¿Y esto cuándo lo dice Isaías? 150 años del nacimiento de Ciro. Entonces imagínense, llega un ejército totalmente extranjero que nunca han tenido contacto con una cultura totalmente lejana, toman y conquistan a los asirios y un profeta del Señor le dice, mira, esto está escrito hace más de 150 años. Hace más de 150 años mi Señor y mi Dios habló de ti. ¿Dónde usted encontrará un texto antiguo de esta manera? Que con tanta precisión, que con tanta exactitud, en los tiempos exactos que el Señor ha marcado, las cosas se cumplan. En ningún lugar, en ningún lugar. ¿Y esto qué es lo que hace? Que Ciro lo reacciona, lo ve y dice, efectivamente, si ellos tienen un Dios que puede revelarle a los hombres, no de lo inmediato, sino 150, 70 años hacia adelante, entonces eso es un Dios verdadero. Y Ciro, precisamente, queda convencido de esta situación. Amén. Amén, amén. Entonces, ya vemos cómo justamente a partir de este momento, Ciro, que toma el control de toda esa región, que era lo que se conoce como, lo que era Israel, lo que se conoce hoy como Israel, lo que es el reino del norte, el reino del sur, lo que era Siria, toma el Persia, el control de toda esa región. A partir de ese momento, el rey Ciro da la orden y da la instrucción de poder regresar. Ahora, el permiso para que el pueblo de Israel pueda regresar a Jerusalén a reconstruir se da en el año 538 antes de nuestro Señor Jesucristo. Notamos cómo el libro de Esdras comienza datando precisamente a través de ya un rey pagano. Ya no hay rey en Israel, ya no hay rey en el norte, ya no hay rey en el sur. Pero esa la datación en esta época de la historia nos permite saber exactamente qué años son. El permiso para poder regresar se da en el 538 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente empieza a regresar en el año 537 antes de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando se da el cumplimiento exactamente de los 70 años que había profetizado el Señor. Ahora, a través de Jeremías, amén, entre otros. Ahora, ¿cuántos del pueblo del Señor, cuántos del reino del sur habían salido cuando llegaron el ejército de Babilonia? ¿Creen que fueron poquitos? No, fueron muchísimos, fueron cientos de miles de personas. Pero en este momento, cuando Ciro da el permiso de que todos puedan regresar a su lugar de nacimiento y sobre todo da el visto bueno para que puedan regresar y reconstruir el templo, solamente regresan algunos miles. Muchos de ellos se quedan directamente en las tierras donde estaban habitando. Muchas familias del reino del sur permaneció en lo que es en Babilonia y en toda esa región durante muchas generaciones. Ahora, hay estudios arqueológicos nos han encontrado que esos que migraron empezaron a comerciar precisamente con esos pueblos. Empezaron a comerciar, se empezaron a establecer, llevaron a cabo negocios y ellos deciden regresarse. Muchas de estas familias se fusionan con la cultura local. Muchos de ellos empiezan a través de las generaciones a perder incluso los nombres. Empiezan ya a poner nombres babilonios. Empiezan a poner contratos y decretos que están ya ofrecidos a las deidades babilónicas, ya no al Señor. Pero hay muchos otros que sí conservan. Y entonces podemos ver en la genealogía cómo ellos siguen conservando esos nombres hebreos. Amén. Pero es justamente un pequeño grupo de miles de personas los que deciden regresar. Ahora, seguramente a estas alturas de la vida de estas personas no era fácil. Habían pasado 70 años desde que no estaban. Pasa como el pueblo del desierto. Muchos de ellos no nacieron en Jerusalén.
Ellos son segunda generación de judíos. Ellos no vieron con sus propios ojos. Los que habían visto Jerusalén y los que habían visto el templo, si habían pasado 70 años, quiere decir que lo habían visto muy pequeños. Eran unos niños y eran unos ancianos ya. Había entre ellos ancianos que habían conocido el Jerusalén y el antiguo templo. Sí, ellos habían conocido ese templo que destruyeron los babilonios durante la cautividad. Pero la gran mayoría, precisamente, están haciendo un viaje a lo desconocido. Es una aventura, es un viaje largo, peligroso, extenuante. Obviamente es un viaje costoso. O sea, hay que pagar el traslado de ellos, de toda la familia, trasladar absolutamente las cosas. Hay que estar pagando. Y obviamente todos los viajes, y en esa época de la historia, pues tienen que entender que, gloria a Dios, al día de hoy hay carreteras, y hay carreteras buenísimas, ¿no? Ciudad de México, Acapulco en 20 minutos, en media hora, ¿no? Realmente en ese tiempo, ¿no? No ponemos y no alcanzamos a dimensionar caminos de tierra completamente oscuros. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues eran muy dados a que la gente fuera asaltados en ese lugar. Entonces, no es sencillo y no era sencillo tomar una decisión de este calibre por todo lo que estamos exponiendo, por los peligros del viaje, un viaje largo, un viaje costoso, o es un viaje a lo desconocido. Ya no sabemos, o sea, dejaron la casa hace 70 años, nadie se quedó cuidándola, ya no saben qué van a encontrar, si hay alguien ahí viviendo, pero hay ese pequeño grupo, es el que lo tiene en su corazón, y ellos están dispuestos. ¿Por qué? Porque ellos quieren dar el cumplimiento de la palabra del Señor. Ellos saben que tienen que regresar, que es lo correcto de acuerdo al Señor, regresar a Tierra Santa. Ellos saben que tienen que regresar a esa Jerusalén, que es la ciudad del Señor, que tienen que regresar a ver ese templo. Y ellos deciden precisamente hacer ese viaje. El templo comienza de esta manera a ser reconstruido en el año 536. Vamos a leer cómo es este inicio de la reconstrucción del templo, porque la verdad es que es algo que es un pasaje sumamente hermoso de la Escritura. Y dice de lo siguiente: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac. Jesúa es el sumo sacerdote. Y los otros sus hermanos, y los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años para arriba, para que activasen la obra de la casa del Señor. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Casmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa del Señor, junto con los hijos de Hernadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Señor, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. ¿Se imagina el gozo precisamente de ver este momento? Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lo lejos. ¡Ah, gloria a Dios! Imagínense esta escena de un ruido tan ensordecedor que no se reconoce la risa del llanto. Usted no sabe si se están riendo o están llorando. Es un rugido tan poderoso, es un clamor tan honesto, tan que sale desde lo profundo, que se oye hasta lo lejos. Se imagina que están los levitas, los hijos de Asaf, los músicos, tocando los instrumentos y están todos alabando al Señor. Yo la verdad no me lo imagino. Yo no me lo imagino. Es una situación increíble. Y justamente es esta manera y es este ánimo
el que tienen este pueblo de Israel, este pueblo y estos descendientes del reino de Judá, que regresan del exilio 70 años, así regresan a reconstruir el templo del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, que empiezan ellos precisamente con este afán y con esta energía y con esta enjundia. Y ellos comienzan con la intención de precisamente cumplir con esta parte de la Escritura. Lo primero es restaurar el templo del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a pesar del entusiasmo, en 2 años se detiene la construcción. ¿Por qué? Porque empiezan a encontrar hostilidad por parte de los pueblos que los rodeaban. Los samaritanos, la gente de Samaria, cuando los ven que ellos están construyendo, le dicen, qué bueno que han venido, porque nosotros estamos buscando a este Dios, les ayudamos a construirlo. ¿Y qué dice el pueblo de Israel? Les dice, no, nosotros tenemos que construirlo solo. ¿Por qué? Porque los samaritanos, recordemos, que tenían una fe mestiza, una fe incompleta, porque ellos conocían y alababan al Señor, conocían y alababan el nombre de Yahvé, pero al mismo tiempo ellos llevaban ritos paganos. Entonces el pueblo de Israel les dice, ¿sabes qué? Ustedes no me pueden ayudar, no me conviene, el Señor no va a ser agradable. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Dicen, sí, entonces no me dejas ayudarte, y los empiezan a poner trabas para que precisamente las autoridades persas los detengan y no se los permitan. ¿Qué es lo que pasa con toda obra de construcción? Empieza a costar. Recordemos que esta gente deja absolutamente todo en Babilonia, deja negocios, deja lo que se dedicaba, invierte, absorbe el costo del traslado de toda la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos empiezan a pagar por la reconstrucción del templo y los recursos se les acaban. No regresa la cantidad de gente que se habían ido. Entonces, ¿qué es lo que les falta también? Les faltan manos. Y todo esto es precisamente lo que nos va a llevar al mensaje del Señor a través de Ageo. Amén. De esta manera, diciendo, empieza a detenerse la obra. Dicen, bueno, es que ¿sabes qué? Híjole, ya no hay manos suficientes. Es que ¿sabes qué? Ya no hay recursos. Es que ¿sabes qué? Los pueblos se nos oponen. La obra se detiene. Y la obra queda detenida por exactamente 14 años. Son 14 años que, a pesar de que esto que acabamos de ver, la algarabía, el júbilo, todos sumamente gozosos, contentos, se para de un día para otro y tardan 14 años. Y es aquí cuando entra el Señor Todopoderoso y entra el mensaje de Ageo. Amén. Amén. Justamente vamos a regresar ahora sí en el texto de Ageo. Ya estamos todos claros. Han pasado 14 años. El templo, a pesar de que 2 años se estuvo construyendo, no se logra terminar. 14 años están en el abandono. Entra Ageo. Y nos declara nuevamente aquí, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Esto nos da una datación exacta de cuándo pasó. Este mensaje de Ageo pasa en septiembre del año 520. Esta datación a través ahora del rey Darío nos da precisamente esta fecha. Dice, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Es curiosa la historia de Ageo porque no conocemos su origen. Justamente en Esdras y en Nehemías, cuando nos hablan del profeta Ageo, dicen el profeta Ageo y Zacarías. Pero Zacarías, él sí tiene linaje. Zacarías es de los levitas. Pueden saber ellos de qué tribu eran precisamente, es de los levitas. Pero de Ageo no nos dice absolutamente nada. Es un profeta desconocido. Vienen los recuentos en Esdras de todos los que regresaron de la cautividad y Ageo no aparece. Ageo no aparece. Entonces es precisamente uno de estos profetas que, a pesar de que no tienen linaje, de que no tienen un contexto precisamente de que se pueda rastrear su tribu de origen, la gente lo respeta y lo reconoce como que es un profeta del Señor. Es una situación parecida a la de Amós. Amén. Y vemos en este primer versículo quiénes son los 3 principales destinatarios del mensaje. Vemos que es Zorobabel, que es el gobernador de Judá, que ha sido destinado por los persas. Vimos que es Josué, el sumo sacerdote, pero también el mensaje es para el pueblo en general. Versículo 2. Así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa del Señor sea reedificada. Primero, recordemos, ¿a quién está hablando Ageo? A
a Zorobabel, Y a Josué. a Josué, que es el sumo sacerdote, y al pueblo. Al pueblo. ¿Y quién es este pueblo? ¿Quién es el pueblo? Son los que decidieron regresar de la cautividad. Son ellos los pocos miles que habían decidido regresar de la cautividad. Y sin embargo, vean el versículo 2, dice este pueblo, así les dice el Señor, les dice este pueblo. ¿Qué duro? ¿Qué duro debió de haber sido para ellos? No escuchar decir, usted es mi pueblo. Es este pueblo. Porque a pesar de que ellos habían declarado, habían comentado que su intención era dar cumplimiento a la obra del Señor, realmente el Señor, que sabe lo profundo de los corazones, puede ser que no fuera así. Él les dice, este pueblo dice. ¿Y qué les declara? Les va a declarar lo siguiente. Dice, este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de que la casa sea reedificada. Fíjense cómo aquí el Señor está haciendo dos cosas. El primero, les está mostrando que el argumento que ellos pusieron es falso. Ellos no dicen, es que ya no queremos reconstruir. Ellos dicen, ya no podemos reconstruir. Ellos dan una excusa y una respuesta falsamente espiritual. Dicen, es que no es el tiempo del Señor. Es que no es el tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros, como lo hemos dicho, muchas veces creemos en una serie de fórmulas. Y una de las fórmulas que no sé de dónde la sacamos es que decimos y solemos pensar, es que cuando es de Dios, las cosas se dan muy fáciles. Las cosas son muy fáciles cuando viene de Dios. Y sabe, es precisamente lo que este pueblo de Israel lo ve. Si no tenemos los recursos, si tenemos pueblos que son hostiles a nosotros y nos están impidiendo la construcción del templo, es que debe ser porque no es el tiempo del Señor. Entonces, pues bueno, les detenemos. Y aquí el Señor les dice, a ver, ustedes están diciendo esto. Les está declarando el Señor que es claramente falso lo que ellos están diciendo. Que no es precisamente, no es un tema del tiempo del Señor. Que esa excusa que ellos están poniendo de que esto no es sencillo, no es válida. Yo precisamente he pensado, hay mucha gente que va con este tipo de doctrinas, que yo de verdad ayer estaba pensando, o en la semana que he estado pensando esta palabra, yo les llamo doctrina Maruchan. O sea, doctrinas de instantáneas. Nos encanta lo instantáneo. Estamos en una época donde precisamente todo lo queremos al momento. La tecnología y los recursos nos han llevado a ser así. Antes usted tenía una duda existencial. En nuestras épocas, ¿qué teníamos que hacer? Ir a la biblioteca, buscar en la enciclopedia, buscar en el diccionario. Y eso realmente era una prueba de conocimiento si usted quería saber más. Al día de hoy, ¿usted qué hace? ¿Tiene una duda? Se mete al Google, se mete al TikTok, porque ya también TikTok lo usamos para buscador, ¿no? Y todo lo tiene usted al alcance de la mano. Y nosotros queremos que absolutamente todo sea inmediato. Nosotros ya no conocemos el valor, precisamente el valor de la perseverancia, de la paciencia. Y es justamente un error sumamente grave. Este error precisamente que lo ve el pueblo de Israel, ellos utilizan esto falsamente espiritual como un pretexto para no continuar la obra. Y nosotros somos así. O sea, decimos, bueno, es que cuando sea de Dios, Dios nos va a dar absolutamente todo y va a ser muy sencillo. Cuando la palabra de Dios no nos lo declara. Realmente lo invito, y precisamente eso es por eso es que lo que a mí me interesa, que usted siga reforzando el entendimiento de las Escrituras, porque nosotros a través del conocimiento de las Escrituras entendemos mucho mejor la naturaleza del Señor, entendemos mucho mejor la naturaleza de Dios. ¿A través de qué? De las vivencias pasadas. Cuando escucho, no, es que bueno, si tu ministerio es de Dios, Dios te va a abrir absolutamente todo, grande, rápido y sin esfuerzos. Perdón, que me digan en qué parte de la Escritura dice eso, que me digan en qué momento Pablo tuvo un ministerio fácil. Pablo, que fue apedreado, lo quisieron linchar, sufrió naufragios, sufrió falsas enseñanzas. Los mismos falsos cristianos, o más bien falsos cristianos de otras iglesias, hablaban en contra de él, lo demeritaban. Y es gracias al ministerio de Pablo que tenemos mucha de la teología cristocéntrica que manejamos los evangélicos el día de hoy. Pero de verdad que les digo, yo le recomiendo y yo le pido, no se deje llevar por esas doctrinas maruchan del día de hoy. Y esa es una de ellas. El Señor se lo declara. Ustedes dicen que no es el tiempo.
Y viene entonces, versículo 3, dice, entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, por si no los había quedado claro, por si no les había quedado en ese entonces, el Señor lo vuelve a reiterar. Decía el versículo 2, así ha hablado el Señor. Y viene otra vez, versículo 3, entonces viene otra vez palabra del Señor. Versículo 5, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Es para que quede claro de quién es el mensaje. Es importante en esta carta, en este libro de Ageo, que quede claro en qué parte habla Ageo y en qué parte habla el Señor. Entonces, precisamente estábamos en el 3, ¿no? Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Aquí el Señor se los declara. A ver, ustedes están poniendo pretextos falsamente espirituales. Ustedes dicen que no es tiempo de arreglar la casa del Señor, pero ustedes sí tienen tiempo de habitar en sus casas artesonadas. ¿Sabe usted qué es una casa artesonada? ¿Arreglada? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Cómo? Con artesanías, parecido, de ahí viene el término. Artesada significa recubierta con madera. Antes lo que hacían es que eran las casas en esa parte del mundo, las recubrían con madera, y esa madera tiene motivos grabados. Y eso es madera de cedro. Entonces, se imagina el lujo, exactamente, se imagina el lujo de tener una casa cubierta con madera de cedro, y además era madera decorada, grabada con motivos, en medio de la escasez. Es donde el Señor les declara su doble moral. Sí. Ustedes están diciendo que no es tiempo porque no tienen los recursos, porque es costoso, porque es complicado construir el templo, pero ¿qué tal tu casa? Para sus casas sí han tenido oportunidad de estar invirtiendo, mientras mi casa está en el abandono. De verdad, yo pienso, gloria a Dios, que yo sé que cualquier varón de Dios que tenga un ministerio, llámese pastor, líder, lo que sea, yo no creo que haya alguno en alguna parte del mundo que esté construyendo casas, adornándolas, mientras que si tiene la comisión por parte del Señor de construir un templo, no lo esté haciendo, porque eso de verdad que revelaría dos cosas sumamente preocupantes: o una gran maldad o un gran desconocimiento. Digo, yo creo que no hay ningún varón de Dios que tenga un puesto de liderazgo que esté más preocupado. El Señor les está diciendo, están mal enfocados lo que estás haciendo. Tú corres a tu casa. ¿Por qué? Porque primero estás tú, o a lo mejor primero estás tu familia, mientras mi casa y el lugar de adoración está abandonado. Versículo 5 dice, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Aquí es la primera vez que lo vamos a encontrar. La palabra original nos dice, pon el corazón en tus caminos. Reflexiona, ¿qué es lo que estás haciendo? Y viene versículo 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebes y no quedas satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué es lo que nos está declarando el Señor? A ver, de un tiempo para acá, tú estás viviendo un periodo de escasez, trabajas y no te alcanza, te pagan y el dinero se te va entre las manos, vas al mercado, vas al tianguis y lo que tienes no te alcanza para nada, y puedes comer y te quedas con hambre, estás pasando un periodo de escasez. Y esto lo va a declarar también el Señor, lo repite a partir del capítulo 2, versículo 16, dice, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Que ellos esperaban tener cosechas, esperaban sacar 20 kilos y terminaban sacando 10. Ellos hacían vino, hacían aceite y esperaban sacar 20 litros y sacaban 5. Eso es lo que el Señor está declarando. El Señor está declarando, yo precisamente sé que estás pasando este periodo de escasez. Dice versículo 17, os herí con viento solano, con tizoncillo y con graniza en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice el Señor. ¿Qué es lo que nos está declarando aquí el versículo 17? Que todo esto que está pasando el pueblo de Israel
este pueblo que venía regresando de la cautividad, toda esa situación, ¿de quién provenía? Directamente de Dios. ¿Cuántas veces no nos pasa? Y no nos ha pasado que decimos, es que estoy en una mala racha. Es una mala racha. Es a lo mejor mala suerte. O los que son más ultra super espirituales que dicen, esto es un ataque del maligno. Y están reprendiendo a Satanás, están reprendiendo al maligno y reprendiendo demonios que no están ahí, porque justamente ellos no pueden concebir que esta situación que está pasando, ¿de quién viene? Del Señor. El Señor lo está declarando, capítulo 2, versículo 17. Yo los mandé porque no os convertiste a mí, dice el Señor. El Señor está mandando toda esta escasez, toda esta situación, porque en su amor, en su misericordia, nos está llamando, nos está dando una llamada de atención. El Señor nos manda esta mala racha, por decirlo así, para que nosotros, ¿qué hagamos? Meditemos en nuestros caminos antes de que sea demasiado tarde, antes de que el castigo tenga que ser peor. Vienen estas advertencias, pero ¿saben qué es lo que pasa? El Señor tiene que mandarles al profeta Ageo porque ellos no han entendido el mensaje. Ellos no han entendido el mensaje y ellos andan precisamente culpando a otras esferas celestiales de lo que está sucediendo. Y versículo 7, capítulo 1, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Esta es la segunda vez que lo dice el Señor. Vean la fórmula cómo precisamente viene el mensaje a través de Ageo. Medita en tus caminos. El Señor te declara, has tenido escasez, no te alcanza el dinero, estás pasando mala racha, te quedas con hambre, el dinero no te alcanza. Y el Señor vuelve a hacer, versículo 7, medita en vuestros caminos. ¿Qué es lo que nos está declarando todas precisamente estas situaciones de escasez? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Amén, diácono, amén. Y en base a tu relación con Dios, ¿qué es lo que pasa? Lo vimos, espero que lo hayan estudiado, Deuteronomio 28, son los dos caminos. Los dos caminos, el camino si tú sigues al Señor y el camino si tú no obedeces al Señor. Y justamente en esta parte que estábamos leyendo del capítulo 2, dice, yo les mandé tizoncillo, yo les mandé viento solano. Todas esas referencias vienen a Deuteronomio 28. El Señor les está declarando, todo esto que les está llegando, hijos míos, es precisamente las consecuencias de qué, de cómo está tu relación con Dios. Nos dice el Señor, nos dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y es aquí donde el Señor nos llama a una profunda reflexión. Él no nos dice, contéstame en este momento. Él no les dice, declárame. No les dice, hagan un juramento. Él les dice, mediten. Mediten. Y meditar significa usted en lo privado, en lo profundo, hacer una amplia reflexión de qué es lo que está haciendo. ¿Y cuál es precisamente esta reflexión que tenemos que hacer? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y sobre todo nosotros tenemos que entender, ¿es Dios mi prioridad? ¿Es Dios mi prioridad en lo que estoy haciendo? ¿Es Dios mi prioridad en mi vida? Porque eso nos va a traer como consecuencia el camino que vamos a escoger. Arelis, ¿a dónde vas? Gibran, ¿a dónde vas? José, ¿a dónde vas? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos con relación al Señor Dios como si fuera Él nuestra estrella guía? Como si Él es nuestra estrella a la cual tenemos que llegar y tenemos que alcanzar como nuestro destino. Él es... ¿Te espantaste, Arelis? Gloria a Dios. Esta palabra es para reflexionar. Tenemos que pensar cómo va nuestra vida con relación al Señor Dios Todopoderoso. Y es que ¿sabe cuál es el tema? Que tristemente muchas veces llevamos la relación con Dios como complemento. O sea, nosotros no nos engañemos a nosotros mismos. El Señor Dios, que ve el corazón y que sopesa absolutamente todo, sabe lo que hay. ¿Cuántas veces nosotros no vemos al Señor precisamente como complemento? Una cosa es el trabajo, una cosa es el dinero, una cosa es lo que gano. Pero voy a la iglesia los domingos. ¿Y el resto? O sea, realmente Dios está nada más como
como parte de tu vida en el servicio los domingos o aquellos que los hacen los sábados. O sea, realmente es el momento más importante de tu vida. Tiene que ser día a día y tiene que ser en todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Es Dios tu guía y tu ejemplo en la relación que llevas con tus hijos? ¿En la relación que llevas con tu esposa? ¿Es Dios tu guía? Podemos decir, y se ve lo que hablábamos en la mañana, el testimonio vivo. Los demás pueden decir, oye, es que yo quisiera que mi padre me tratara así como ese Señor trata a sus hijos. ¿Es ese testimonio? ¿Y es la guía del Señor hablando en ese ejemplo? Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, esa es precisamente la consigna que tenemos que nosotros que pensar. Nosotros tenemos que vigilar fuertemente cuáles son las prioridades. Tenemos que hacer un autoexamen profundo, pero también tenemos que hacer un autoexamen y una reflexión frecuente. Y eso es lo que nos manda el Señor. Medita en tus caminos. Den la gloria al Señor, por favor. El Señor tiene que ser la guía y tiene que ser que ser absolutamente todo en todas las esferas de nuestro trabajo. Y vemos qué es lo que les va a pedir el Señor el Eterno, en el versículo 8. ¿Qué les dice? Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Amén. ¿Qué es lo que les pide? Aquí el Señor les declara dos cosas. El primero, ¿qué les pide? Trabajen. El Señor les dice, mi casa estaba abandonada, suban al monte, traigan la madera y pónganse a trabajar. Esa es la manera en que el Señor quiere que hagamos las cosas. Él es un ser sobrenatural, Él es un ser maravilloso, pero el Señor se gloria precisamente en el trabajo. Les dice, vayan, suban, corten, bajen, trabajen. ¿Usted cree que si el Señor Dios no lo quisiera, les hubiera declarado, vayan, caben en tal lugar, encontrarán una mina de oro, ustedes paguen y que todos los pueblos vengan y trabajen para ustedes y no hagan nada? ¿Usted cree que el Señor pudo haberlo hecho? Sí lo pudo haberlo hecho, pero tenemos un Dios y tenemos que entender que tenemos un Dios que se agrada y se complace y se glorifica en el proceso. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué el Génesis y por qué el Señor obró de esa manera en el mundo? El Señor es Dios todopoderoso. El Señor, así como dijo el Señor, hágase la luz, y como creó el Señor las aguas y la tierra firme, ¿ustedes no han pensado eso? El Señor bien pudo haber dicho, que se haga todo, ¡pum! Y se hubiera hecho todo en el instante. ¿No creen? Sí. ¿Y por qué creen que el Señor no lo hizo de esa manera? Porque quería que le demostraran su amor hacia él. Porque es un Dios de procesos. Es un Dios de procesos y Él se gloria en esos procesos, en esas etapas. Amén. Y Él quiere hacernos partícipes de esa gloria, de esa alegría. Usted cuando vea una historia, Moisés, Abraham, Gedeón, el que usted me diga, todo ha sido un proceso a través de los años. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere llamar, el Señor se glorifica no en lo inmediato, en el trabajo duro. Es como, por ejemplo, alguien que se dedica a la alabanza. Cuando esa persona se dedica a tiempo completo, el Señor se gloria de su canto, de su alabanza, de su ministración con los instrumentos, no solamente por la canción en el momento. El Señor ve todo el proceso desde que acostumbras los dedos y te sacas callo y te sangran. El Señor lo ve. Esa canción que tú entonas, esa primera canción que le dedicas al Señor, es el resultado y es el fruto de noches, de días, de ensayo. Y es eso lo que el Señor se agrada. Y es lo que el Señor les está pidiendo aquí. Vengan y trabajen. Y les dice que pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Qué es lo que les dice el Señor? Ya te glorificaste a ti mismo. Ya te exaltaste a ti mismo. Ya hiciste tus casas adornadas para tu propia gloria. Para tú sentirte bien como la mejor casa entre la calle y la colonia. Tú ya arreglaste y tú ya te glorificaste por tus propios medios. Ahora me toca a mí, es lo que les dice el Señor. A partir del versículo de 9, el Señor les vuelve a declarar lo que estábamos viendo acerca de los dos caminos. Dice, buscan mucho y hallan poco. Se encierran en su casa y yo lo disiparé de un soplo.
¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Entonces aquí el Señor, nuevamente lo reiteramos, el Señor les declara, todo eso que tú le estás achacando a una mala fortuna, a una mala suerte, o los seres malignos celestiales, yo lo hice, porque tu interés está en correr a tu casa y a mí me has abandonado, porque ese motivo que tú decías de que tú estás conmigo y estás aquí el día de hoy para cumplir las profecías, para reconstruir el templo, para regresar a la tierra prometida, no es tal, no es sincero, no hay un arrepentimiento, no hay una decisión, una convicción certera. Y dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios. ¿La voz de quién? Dios. Del Señor. Esto, precisamente, lo hacen, para que quede claro, este mensaje no era de un humano, no era de Ageo, era un mensaje directamente del Señor y del Altísimo. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Ya en este momento, el mismo Señor que había declarado en versículos iniciales, este pueblo, en este momento Él ya lo declara, yo estoy con vosotros. Y esa es una de las promesas que tenemos en el libro de Ageo. El Señor nos va a acompañar si y solo si tenemos las prioridades adecuadas. Desafortunadamente, el libro de Ageo es muy olvidado, es muy desconocido y solamente lo utilizan o lo utilizamos frecuentemente sacado de contexto. ¿Cuál es el libro o la cita más famosa que existe en el libro de Ageo? Mía es la plata y mía es el oro, dice el Señor. Esto efectivamente está en el capítulo 2 del libro de Ageo. Y esto es una cita. ¿Pero para qué la usamos? Para nosotros justificarnos, y por lo general viene acompañado de la doctrina de la prosperidad, diciendo, bueno, si Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata, por lo tanto yo soy su hijo y yo me merezco todo ese oro y toda la plata. Pero no es el camino que dice el Señor. El Señor no te ofrece riquezas instantáneas. El Señor no se glorifica en riquezas instantáneas. No se glorifica en ofrendas como las de Naamán. Que alguien llegue, que un pagano, que un incircunciso llegue con 300 kilos de plata, con 60 kilos de oro y te dé. ¿En qué se gloría el Señor? En el trabajo, en el esfuerzo que tú tienes. Y ahí es donde erramos. Nosotros, acostumbrados a lo inmediato, queremos así que caiga un meteorito cubierto de oro y de diamantes y nosotros tengamos el dinero para construir y cambiemos nuestra vida radicalmente. Nosotros esperamos que mágicamente caiga del cielo una aeronave o un globo con una caja rellena de billetes, o que llegue alguien y nos lo dé. ¿Y sabe qué? El problema es que eso no trabaja así. La promesa del Señor es: yo te bendeciré. ¿A través de qué? A través de tu esfuerzo, a través de tu trabajo, a través de tu sueldo. La promesa del Señor es: cuando tú trabajes, yo me gloriaré junto contigo por ese esfuerzo y haré que tu dinero te rinda. Haré que prosperes en tus ventas, en tu negocio, en tu producción. No de manera gratis, amén. Amén, amén. Vamos a darle gloria al Señor, por favor. Gracias, Señor. Versículo 14. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josalac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor su Dios en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. ¡Gloria a Dios! Este es de los pocos pasajes en donde el pueblo de Israel responde al momento. Es de los pocos pasajes donde el pueblo de Israel hace lo que se le dice. Digo, la verdad es que es una palabra fuerte, sincera, pero es una palabra que nos lleva, y precisamente el Señor que nos lleva a una profunda reflexión.
Es muy diferente, por ejemplo, a los gritos de Jeremías. Jeremías, usted cuando lo lee en voz alta, o sea, Jeremías gritaba y clamaba desesperadamente. Sí. El mensaje de Ageo no llega así. El mensaje de Ageo es medita, medita. Y simplemente el Señor lo que hace es declararles y darles una radiografía acerca de todo lo que está pasando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que este mensaje y hace que el pueblo de Israel, ese pueblo que venía del regreso a la cautividad, accione. Y terminan el templo en 4 años. Viene la palabra del Señor en 4 años. Viene la palabra del Señor en Esdras, precisamente que cuando estos pueblos que eran hostiles, los quieren detener. Los quieren impedir que ellos continúen con su construcción. ¿Y sabe qué responden los que estaban en la obra? Le dicen, no podemos parar, porque los ojos del Señor están sobre nosotros. ¿Cuántas veces no tenemos que nosotros recordarnos que los ojos del Señor están sobre nosotros? Nosotros venimos y muchas veces caemos en la tentación de comportarnos de una manera en el servicio y somos otros totalmente. Porque bueno, llegamos al servicio y sí, nos comportamos, sí, hermano, Dios te bendiga y Cristo te ama. Porque nosotros nos sabemos y nos sentimos observados por el Todopoderoso. Pero ¿qué es lo que pasa? Salimos y se nos olvida absolutamente todo y ya. Regresamos y somos un mundanote más. Tengo bien grabada una escena precisamente de una situación así. Conocíamos un matrimonio que en la iglesia donde estábamos nos exaltaban terriblemente, ¿no? Y ellos tenían una facha así de piedad y de amor al prójimo. Y ellos decían, hermano, Dios te bendiga. Y alguna de esas que salimos del servicio, pasamos a comprar por ahí de comer. Fui con Vanessa, no había que comer en la casa. Y pasamos a una rosticería, ¿verdad? Ahí, Vanesita, ¿no? Pasamos a una rosticería que es muy famosa por la zona. Y estábamos nosotros ahí precisamente formados. Y pasa un tipo así, aventando el carro y tocándoles el claxon a todo mundo, y mentándoles así la Mauser a todo Dios, recordándoles su progenitora. Y pues, o sea, del escándalo, volteamos. Usted se encuentra, se espera encontrar pues a un paganote, a un cualquiera del mundo. ¿Y qué creen? Que era el hermano que todos que le hacen ahí, le hacen pleitesías, le rinden pleitesías en la iglesia por ser un hombre piadoso. Directamente comportándose como un pagano y con una prepotencia y una altivez que de verdad yo cuando lo vi, o sea, me impresionó el cambio. O sea, tú ves la cara precisamente, o sea, aventándole el carro a todo mundo, y yo pues medio le toqué el claxon así de para que me viera, decirle, hermano, amén, ¿no? Que te vaya bien. Y sí como que entró el 20 y sí como que medio, bueno, pues se siguió rapidísimo, ¿no? Ya no se siguió. Pero es de esas cosas que nosotros se nos olvida. O sea, se nos olvida que los ojos del Dios Altísimo y del Dios Todopoderoso están puestas sobre nosotros absolutamente todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo. No hay un minuto, no hay un segundo en el día que lo que hagamos escape del conocimiento del Señor. Y esto es precisamente para que nos ayude a regularnos. Amén. Para que nos ayude a estar conscientes. Algo que se nos olvida. Y damos gloria al Señor entonces por esta situación y esta enseñanza de las pocas que el pueblo de Israel responde como tal. Inmediatamente. Ahora, como tarea, precisamente les quedará precisamente buscar algunos términos, porque somos muy dados a leemos la Biblia y no entendemos, o hay palabras que no entendemos, ¿no? Aquí el Señor Dios nos anunció y nos avisó que Él mandaba el tizoncillo. ¿Sabe qué es el tizoncillo? Suena algo malo, entonces con eso me quedo, ¿no? Que si suena algo malo, pues ya no lo investigo. Y realmente tenemos que hacer un ejercicio cada que leemos la palabra para nosotros tratar de entender mucho mejor la Escritura. El tizoncillo va a ser un hongo que crece en los cereales. Es un hongo que se come en los cereales. Por ejemplo, nosotros los mexicanos somos muy, muy curiosos, ¿no? Un ejemplo del tizoncillo es el huitlacoche. Algo que debería ser una plaga, algo que debería echar a perder el maíz. Pues resulta, los mexicanos somos increíblemente buenos y nos lo comemos, ¿no? Y hacemos tacos.
Sí. Eso precisamente es un término que también en la palabra nos viene descrito como añublo. Y eso precisamente viene en el Deuteronomio 28. Yo le pido que estos términos ya deberían de estar claros, porque hace un par de semanas debimos de haber estudiado Deuteronomio 28. Y estos vienen precisamente en Deuteronomio 28. Si no, usted no domina el significado, significa que o no lo hemos estudiado como debe ser, o nos hemos quedado con dudas. Hay que volver a repasar el Deuteronomio 28 para que no andemos culpando a las entes malignos, ¿no? Entes espirituales de obras que vienen de la mano del Señor. Amén. Y también le va a quedar precisamente, eso viene en Deuteronomio 28-22, el tizoncillo. Bueno, eso ya se lo dije. Pero sí quiero que por favor que quede de tarea, que usted investigue lo que es el viento solano. Hay muchas partes en la escritura que te dice, yo les envié el viento solano, y yo les envío viento solano. ¿Y usted sabe qué significa el viento solano? No, es un viento que viene del desierto, es un viento cálido que causa que se sequen los frutos, que quema la mies, que quema precisamente lo que se siembra, que da golpes de calor que te sientes morir. Les voy a dejar 3 citas que necesito que precisamente vean para que analicen el viento solano en la semana, en la casa de oración. La primera es Oseas 13:15, anótelo por favor, Oseas 13:15. La segunda es Ezequiel 19:12. Y la otra es Jonás 4:8. Todas esas 3 citas hablan del viento solano. Ahora, damos gloria al Señor por esta palabra poderosa, fuerte, pero que nos lleva mucho a hacer un ejercicio profundo de meditación. Y precisamente tenemos que nosotros llevarnos varias enseñanzas del libro de Ageo el día de hoy. La primera es precisamente antes de hacer cualquier cosa tenemos que pensar, ¿cuál es nuestra verdadera motivación? Desafortunadamente en el cuerpo de Cristo incluso hay mucha gente desarrollando ministerios por los motivos equivocados. Hay mucha gente que lleva el pastorado, que lleva un liderazgo en la iglesia, que se dicen apóstoles o profetas y están predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Por la ganancia, por el dinero que eso les representa, ¿no? Y eso es su motivación, el dinero que están recibiendo de ese ministerio. Hay gente que está llevando ministerios, por ejemplo, como la alabanza. ¿Por qué? Porque están buscando el reconocimiento humano, porque están buscando el reconocimiento de su sueño frustrado de ser músico, de acuerdo al mundo. Entonces, bueno, están llevando precisamente, y llevan el ministerio de alabanza precisamente buscando ese aplauso de los hermanos, ese reconocimiento. Y eso, mis hermanos, no es agradable al Señor. El Señor ve los corazones y es una de las cuestiones que tenemos nosotros que meditar profundamente en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra motivación para hacerlo? Y sobre todo, ¿estamos haciendo las cosas como para Dios? ¿Estamos haciendo las cosas en el nivel de excelencia que Dios nos está solicitando, que Dios merece? Justamente veíamos en el libro de Ageo cómo el Señor les declara su doble moral. Mientras ellos estaban poniendo sus casas sumamente decoradas y ellos estaban peleándose por a ver quién la ponía más lujosa y más bonita, su casa está desierta. Y muchas veces les pregunto, ¿no somos así? ¿No somos así? Ponemos el mejor de nuestros empeños por quedar bien con el jefe, por quedar bien con un maestro, por quedar bien con nuestros compañeros. Pero de verdad es que nosotros también en las obras, en el ministerio del Señor, ponemos esa misma excelencia. Esto usted lo responderá precisamente en la privacidad de su recámara. Así es. Ahora, esto es peligroso y es importante, porque es justamente lo que nos declara el Señor, que vendrán días cuando estemos ante su presencia que muchos dirán, Señor, Señor, ¿no sacamos en tu nombre demonios, no hicimos milagros? Y Él nos responderá, no os conozco, hacedores de maldad. Porque nosotros pensamos, estamos en la iglesia, pero Señor, yo voy a los domingos, y Señor, yo predico, y Señor, yo llevaba la alabanza, y yo ayudaba, y yo era. Pero eso no es lo que el Señor Dios nos va a exigir. Nosotros tenemos que estar muy conscientes precisamente de esta situación. Pero al mismo tiempo, esta palabra nos lleva a una cosa. Nos lleva a comprender y nos lleva a entender que tenemos que actuar valientemente en el nombre de Dios. ¿Por qué?
Y que porque tenemos que tener la seguridad que Él está con nosotros siempre y que Él tiene el pleno control de las circunstancias. Hay muchas veces que nosotros encontramos dificultades, que nosotros encontramos problemas y nosotros nos desanimamos y decimos pensar, y precisamente pensamos como la construcción del templo. Es que es muy caro, es que se necesita mucho dinero y nos detenemos. Y nosotros pensamos precisamente que va a ser a través de nuestro propio esfuerzo y no lo es. No va a ser a través de nuestro propio esfuerzo, va a ser a través de la fuerza del Señor que va con nosotros siempre y cuando que trabajemos y trabajemos en su obra, 1, y 2, trabajemos bien enfocados poniéndolo Él como a mira, porque no solamente basta ni la una ni la otra, tenemos que trabajar en su obra, pero poniéndolo Él como prioridad de nuestra vida. Y es justamente aquí donde precisamente se cumple la palabra. Mío es la plata y mío es el oro. ¿A través de qué? De esas dos cosas, del trabajo. No a través de cosas milagrosas, no a través de acciones inmediatas. Usted va, el internet el día de hoy está lleno de gente que le profetizan que se va a ganar la lotería, que se va a volver un hombre exitoso, millonario de la noche a la mañana. Y eso el Señor no es lo que quiere para su vida. Me da tristeza decírselo o no, como usted lo quiera ver. Se va a decepcionar si usted estaba esperando ese golpe de suerte donde usted iba a abrir un hoyo en su patio y resulta que iba a encontrar una mina de diamantes. Eso no va a pasar porque la naturaleza del Señor es gloriarse en los procesos. Y cuando usted escuche esta cita precisamente está para ello. Nosotros tenemos que tener confianza que el Señor va a proveer, pero va a proveer acompañado del trabajo duro, del trabajo honesto y del trabajo verdadero. Amén. Amén. Y bueno, y precisamente a través de esto, nosotros vamos a tener la seguridad que mientras nosotros le servimos fielmente, Él nos va a proveer. Y es aquí donde dice la palabra. Más buscad, y dice la enseñanza del maestro, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadiduras. ¿Cuántos hipócritas nos citan esta palabra para decir, bueno, pero es que dice la palabra, entonces nosotros queremos, o sea, nos va a llegar la añadidura? Y ellos van buscando riquezas personales, y van buscando construir más casas y comprar más terrenos, y están pensando en inversiones, y torciendo totalmente la escritura. Ellos están precisamente yéndose y su objetivo es la añadidura y no el objetivo principal. Eso lo dejaremos en manos del Señor. Amén. Y ya para terminar, vamos a cerrar y vamos a hacer una reflexión acerca de Ageo. Y vamos a preguntarnos, ¿por qué usted cree que era importante que se reconstruyera el templo? Uno, para ordenar nuestras prioridades. Para que ellos ordenaran sus prioridades. Para que ellos entendieran que el Señor y el servicio estaba primero. Pero vamos a ver en este mismo libro de Ageo, viene una profecía hacia los tiempos finales y hacia lo que iba a pasar también en los tiempos postreros. Ageo 2:7 dice, desde el 6, porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dice versículo 8, mí es la plata y mí es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Usted cree que la gloria, humanamente, visto desde el punto de vista humano, la gloria del segundo templo fue mayor que la del primero? ¿Usted ha visto qué características tenía el primer templo, el de Salomón? ¿Cómo era? Lleno de cosas de oro. Cubierto de oro. Salomón no escatimó, y sobre todo David empezó a ahorrar, no escatimó en comprar absolutamente lo mejor. Todo estaba cubierto de oro, los candelabros eran de oro macizo, todo era con las mejores maderas. ¿Ustedes creen que el segundo templo construido, tuvo un mayor esplendor que el primero? ¿Sí? Sí. Humanamente, desde el punto de vista humano, ¿usted cree que le pusieron más oro? ¿Le pusieron más esmeraldas, más rubíes? No. ¿Sí o no? Pues sí. ¿Sí le pusieron más oro? Pues, Esto jamás se llegó a cumplir. Los que vieron el primer templo, precisamente lloraban y se lamentaban,
¿Pero por qué? Porque no se comparaba con la gloria del primer templo, porque el segundo templo jamás alcanzó ese esplendor. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la palabra del Señor mintió, se equivocó, que no se cumplió? ¿Qué podemos decir? Nosotros sin tener la revelación completa, el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, esta profecía no se cumple. El segundo templo nunca tuvo un mayor esplendor en términos humanos, en términos materiales que el primero. Pero nosotros sí. Sí, porque es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nosotros vemos precisamente la plenitud porque la gloria de Dios mismo estuvo presente en el templo. Eso es precisamente la palabra del Señor. Amén. Desde el término de la circuncisión, esta palabra no tiene cumplimiento, pero damos gloria a Dios. El Señor ya había avisado que vendría precisamente el deseado de las naciones. Ageo es son los últimos 3 profetas. De los 12 profetas menores, 9 profetizaron durante el proceso de la cautividad, 3 profetizan después. Ageo y Zacarías son contemporáneos y Malaquías es el último. Y justamente la palabra nos vuelve a llevar, no es casualidad, al último de los profetas menores en Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Sabemos cuál era el mensajero que preparó delante del camino del Señor, Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién es el que deseáis vosotros? El deseado, el Mesías, el Redentor, el Cristo. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Damos gloria a Dios porque por nosotros tenemos esta revelación completa. Gloria al Señor, porque nosotros tenemos el cumplimiento y lo vemos en las Escrituras. Mateo 21, Marcos 13. Justamente el Señor Jesús se presenta en el templo y Marcos 13, sus discípulos le dicen, mira maestro, qué grandes piedras. Y el maestro les declara, no quedará piedra sobre piedra sin que esto sea destruido. El templo fue destruido en el año 70. Se cumplió también la profecía de nuestro Maestro Jesús. ¿Y sabe qué? Damos gloria al Señor porque nosotros pudimos ver el cumplimiento en Jesús. Damos gloria al Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar el servicio.